A nuestra clase el día de hoy y vamos a hablar de un tema que pues es muy relevante para las fechas y es el lado oscuro del mundo espiritual. Y vamos a comenzar con una oración. Jesús, gracias que tú por siempre, tú venciste a Satanás, tú venciste a las tinieblas. Y tú nos libertaste a nosotros para que nosotros podamos participar de tu victoria. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Espíritu Santo. Pedimos que vengas, que nos des revelación, que nos des sabiduría, como sea completamente libres y cómo poner en libertad a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como dije y como pueden ver, el curso ahí se llama El lado oscuro del mundo espiritual. Entonces, vamos a hablar pues de lo que es el mundo espiritual. Nada más si puedo tener un segundo. Ok, el mundo espiritual. Y para empezar quiero pues hablar en general acerca de lo que es el mundo espiritual. Y quiero mencionar primeramente algo que podemos llamar paradigmas erróneas o algunos malos conceptos. Una paradigma es como tu manera de ver el mundo, es como unos lentes filosóficos que te pones y ese determina cómo interpretas todo lo que ves. Es como un conjunto de teorías, de ideas. Y hay diferentes que afectan lo que es el mundo espiritual. El primero es nada más. Un segundo, nada más voy a hacer que funcione un poco mejor aquí. Ok, ya. Muy bien. El primero es lo que conocemos como el materialismo, o no el materialismo en que buscas tener muchas cosas, sino que la filosofía de que la materia, la energía, las cosas físicas realmente es lo único que existe. Y todo lo demás, lo que es la mente, lo que es el espíritu y todo eso realmente nada más son productos a diferentes procesos moleculares y cosas que tenemos en la cabeza. Entonces, este punto de vista realmente no reconoce un mundo espiritual. Dice que pues si hay algo espiritual es algo que tú te lo imaginas. Y por lo tanto, experiencias espirituales es el resultado de la pizza que te cayó mal. O sea, si ves algo, es que comiste algo que te cayó mal, o es alguna disfunción cerebral que tienes y mejor te damos algunas pastillas para que ya no ves cosas, para que ya no escuches cosas. O sea, es el punto de vista que dice, si no lo puedo observar, si no lo puedo medir, si no lo puedo tocar, si no lo puedo ver, sino de alguna manera puedo sacar una teoría científica, entonces no existe. ¿Sí? Entonces,
Es un punto de vista que muchos, especialmente en el mundo occidental, tienen. Y realmente es lo que se enseña en las universidades, todo lo que está basado en el método científico, ¿sí? Dice, hay una explicación natural para todo, ¿sí? Y si no, pues o no existe o no es relevante. Entonces, el problema de eso es que hay muchos fenómenos que no puede explicar. Por ejemplo, hace algunas veces hablamos de lo de los sueños, por ejemplo. ¿Cuántos han soñado algo que luego se ha cumplido? ¿Sí? ¿Les ha pasado a algunos? ¿O cuántos han soñado algo y se dan cuenta que una persona soñó exactamente lo mismo la misma noche? ¿A cuántos le ha pasado eso también? Entonces, hay fenómenos así que, oye, ¿cómo lo explicas? O dos personas que ven el mismo espíritu o la misma cosa. Entonces, si ese punto de vista es cierto, es porque comieron la misma pizza y exactamente al mismo tiempo vieron la cosa. Pero es un punto de vista. Entonces, el problema con eso es que enseña a la gente a ignorar toda experiencia espiritual que tengan y lo que menos deben hacer es hablar de ello, porque si hablo de que veo, de que escucho cosas, me van a tachar como loco, ¿sí? Entonces mejor, aunque todos tienen esos tipos de experiencias y algunos más que otros, pues mejor me quedo callada para que el mundo no me vea como alguien raro, ¿sí? Ahora, el siguiente que tenemos mucho en todo lo que es la nueva era y todo, es como una filosofía oriental ahí que está en el budismo y en muchas cosas, es lo que está ilustrado aquí en el yin y el yang. Y yo encontré eso en el internet, una explicación muy sencilla. Dice, he aquí el mal y aquí tienes el bien. Aquí tienes el mal que está en el bien y aquí el bien que está en el mal y aquí está la vida. ¿Sí? Entonces es un punto de vista que ven el bien y el mal no como enemigos, sino como cosas complementarias. ¿Sí? Que el mal complementa el bien, que siempre hay algo malo en lo bueno y que siempre hay algo bueno en lo malo. ¿Sí? Que un cáncer no necesariamente es malo, todo depende de tu punto de vista. ¿Sí? Ese tipo, que Dios no es todo bueno, que el diablo, si uno cree en él, no es todo malo y que todo es así un balance entre luz, tinieblas y cosas así. Entonces es otro punto de vista. Y uno que tiene algunas cosas similares es lo que en algunos círculos se llama el maniqueísmo, ¿ok? Es porque supuestamente creo que se llamaba maní, no sé si también fue el que inventó la crema de maní o algo así, que sería un invento muy bueno. Pero bueno, ese habla de que según la eternidad hay dos fuerzas o dos personas iguales. Está la fuerza del bien y del mal, y sí están peleados, pero estamos hablando de dos fuerzas iguales. O si lo aplicamos pues a Dios y el diablo, ese punto de vista dice pues Dios y el diablo son igual de fuertes y a ver quién gana. ¿Sí? Entonces, muchos de los puntos de vista es uno de esos tres o una mezcla. ¿Sí? Se presentan con muchos nombres, con muchas diferentes maneras, pero realmente es como o el mundo espiritual no existe, o es así una balance entre el bien y el mal, o el bien y el mal son dos fuerzas iguales que están como peleando. Pero la Biblia nos presenta otro punto de vista. Y lo más importante en un paradigma como vemos el mundo es primeramente quién es Dios, y ya que estamos hablando del mal, quién es el diablo
y involucrando a nosotros, pues, cómo es el mundo en el cual estamos viviendo. Ahora, si vemos en la Biblia, pues desde el primer versículo de la Biblia nos empieza a hablar de Dios. Y el primer versículo, Génesis 1:1, que pues la mayoría conocemos, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que sabemos acerca de Dios? Dios creó los cielos y la tierra. Dios es creador. De hecho, hay algo interesante cuando la palabra usada aquí para Dios es la palabra Elohim, y es una conjugación de la palabra El, que es usado para Dios. Y realmente es una palabra que solamente se usa para 3 o más. Dice, en el principio Dios, plural, pero luego el verbo crear está en singular. Entonces es Dios plural creó. O sea, Dios es 3 y Dios es 1. Que desde un principio tenemos la Trinidad en la Biblia. Y hay otro detalle que luego lo vamos a ver. Si se fijan, no es lo único que está en plural. ¿Qué también está en plural? Los cielos. Bueno, ese nada más tenlo en mente porque lo vamos a ver más adelante. Pero dice que Dios creó las cosas. Y si vemos en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, y versículo 3. Ahí dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ok? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, según la Biblia, ¿qué mundo existía primero? El mundo invisible, ¿sí? El mundo espiritual. Lo que se ve, todo el mundo natural con sus leyes físicas, fue hecho de lo que no se veía. Dios es invisible, pertenece al mundo espiritual. En Juan 4 dice, Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, el mundo espiritual fue primero. Y si regresamos a Hebreos capítulo 1, que también habla o menciona la creación, en el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, de su poder, no avancé aquí. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, habla de Jesús. Jesús es la imagen de Dios, Jesús es Dios. Y Jesús realmente fue el que creó el mundo. Es importante porque algunos dicen, pues Jesús fue otro ángel o algo así. Jesús es un tipo arcángel y lo ponen a nivel con Miguel, o dicen, algunos dicen, pues Jesús realmente es Miguel y por lo tanto es como Satanás, hablando de nivel de autoridad, de poder y cosas así. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, y versículo 16, o empezando en el 15, está hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra. Y luego menciona los dos, visibles y invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces menciona los cielos y la tierra y luego menciona cosas visibles y invisibles. Y luego menciona tronos, principados, potestades. O parece que menciona que hay algún tipo de jerarquía o de rangos en el mundo espiritual. Pero ¿quién creó todo eso? Jesús. Entonces, Jesús es el creador tanto del mundo natural como del mundo espiritual. Jesús es el creador de todos los ángeles y por lo tanto es más fuerte que cualquiera de ellos. Entonces, ese es lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Muy bien. Ok. Ok. Ahora, si vemos acerca de las cosas que Dios hizo, en Génesis 1:31 tenemos otra parte muy importante acerca de Dios. Génesis 1:31. Disculpa, se me cerró. Disculpa, se me cerró un programa. Ahí regresa. Bueno, en Génesis 1:31 es muy sencillo. Dice, Dios vio todas las cosas que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Ok, lo que Dios había hecho, ¿cómo era? Bueno. ¿Por qué era bueno? Porque Dios es bueno. ¿Sí? La Biblia nos dice en 1 de Juan que Dios es amor, Dios es bueno, por lo tanto todo lo que Dios hace es bueno. Ahora, es importante porque en uno de los puntos de vista que vimos, la del yin y el yang, la de la vista oriental, es como en lo bueno siempre hay algo malo y en lo malo siempre hay algo bueno. Pero la Biblia habla muy en contra de eso. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, ahí dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué dice? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Entonces lo del puntito negro en lo blanco, la Biblia dice no. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios es solamente bueno. Igual en Santiago también capítulo 1 y versículo 17. Santiago capítulo 1 versículo 17. Ahí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces,
Dios es luz, en Él no hay tinieblas, y que dice no hay mudanza ni sombra de variación. ¿O qué está diciendo? Dios no cambia. ¿Sí? Dios no dice un día, voy a jugar el malo y luego voy a volver a ser bueno. No, Dios es bueno, ¿cuándo? Todo el tiempo. Dios no cambia, no hay variación en Dios. Ahora, eso nos levanta una pregunta, porque en Génesis capítulo 3, nos empieza a hablar del mal. Génesis capítulo 3. Y menciona la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí tenemos lo que la Biblia llama la serpiente antigua, que en un pasaje que vamos a ver ahorita, la Biblia dice que es Satanás. Ahora, Satanás aparece como una serpiente y Satanás vemos que es malo. Eso levanta la pregunta, ¿por qué si Dios es bueno y si Dios ha creado todas las cosas, de dónde entonces viene el mal? Es una buena pregunta y eso es una objeción que mucha gente tiene contra creer en Dios. O sea, dicen, yo no puedo creer en un Dios bueno viendo todo lo malo que hay en este mundo, viendo todo lo malo que está sucediendo. Entonces, de repente tenemos un ser malo en medio de todo. Ahora, la Biblia lo explica. Y hay principalmente 3 pasajes, o principalmente 2, que nos habla acerca de cómo llegó Satanás. Y uno está en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a ver en el versículo 12, dice, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ok, dice primero, habla acerca del rey de Tiro, ¿ok? O sea, parece que son palabras acerca de un hombre, pero es una de esas profecías en la Biblia que son dobles, que tiene una aplicación terrenal y luego tiene una aplicación más allá, ¿ok? Y aquí vemos en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces ya no está hablando de un rey de la tierra, está hablando de un ser espiritual. Luego dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborillos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, tenemos a un ser que estaba en el Edén, un ser hermoso que tenía piedras preciosas incrustadas en sí de alguna manera. ¿Y qué más tenía? Tenía instrumentos. Ahora, si Dios cree un ser, un ángel, y le da instrumentos, ¿para qué creen que son esos instrumentos? Para alabar a Dios, ¿sí? Dios creó las artes para glorificar a Él, y Él creó un ser muy hermoso, muy habilidoso, y dice que era el sello de sabiduría. Entonces, Satanás era muy sabio y era muy hermoso. Ahora, ¿qué tipo de ser era? Dice, tú querubín grande protector, yo te puso en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego
que te paseabas. Satanás era un querubín. Un querubín es un tipo ángel o es un arcángel que habla del nivel más alto de ángeles, ¿ok? Un querubín. Normalmente puedes ver un poco del nivel del ángel por cuántas alas tienen y cosas así. Pero bueno, no es clase sobre ángeles. Pero Satanás fue un ángel del más alto nivel. Y Dios lo puso, ¿sí?, en el santo monte en medio de las piedras de fuego. Ahora, aquí nos dice una cosa, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué cosa importante nos dice aquí? Dios creó a Satanás como bueno, pero con la habilidad de decidir por sí sola. Entonces Satanás fue creado bueno, era un querubín, un ángel de Dios, pero de repente un día se halló en él maldad. Ahora, ¿qué maldad? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahora, ¿qué causó cuál fue el primer pecado que cometió Satanás? Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Soberbia o orgullo. Y es importante que vemos eso, que el orgullo realmente para la Biblia es el peor pecado de todo. Porque es el raíz de todo. El orgullo que dice, yo no necesito a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Un día instalaron espejos en el cielo. Bueno, no sé, pero de alguna manera un día Satanás se vio, y cuando se vio, ¿qué veía? Que él estaba hermoso, que tenía esplendor, y luego que también dedujo, oye, yo soy muy sabio, y al ver eso tuvo una idea, y esa idea está en otro profeta, en Isaías 14. Isaías capítulo 14. Y también en el versículo 12. Ahí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es otro nombre que Satanás tenía, lucero, el que trae la luz, ¿ok? O Lucifer. Entonces dice, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Y aquí vemos el plan de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y ¿qué? Seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Satanás vio su propia gloria, su propia sabiduría, y por un momento se le olvidó que Dios le había dado eso. Como a muchos de nosotros se nos olvida, ¿sí? Se le infló el ego y dijo, yo quiero ser Dios. O se rebeló. Ahora, hay una diferencia entre rebelión y desobediencia. ¿Ok? ¿Qué es desobediencia? Es que no haces algo que alguien te dice. ¿Ok? Por ejemplo, si tú dices a tu hijo, oye, quiero que regreses a las 8 y regresa a las 9.
es rebelde? No necesariamente, es desobediente, ¿sí? Pero si llega a las 9 y tú dices, yo te dije que llegaras a las 8, y él dice, tú no me vas a decir lo que yo voy a hacer. Entonces, esa es rebelión. ¿Qué es rebelión? Rechazar la autoridad que alguien tiene sobre ti, ¿ok? Entonces, desobediencia es un acto, ¿sí? Rebelión es una actitud. Igual que lo contrario, obediencia es un acto y la actitud se llama sumisión, ¿ok? Entonces, en Satanás vemos orgullo que llevó a rebelión y desobediencia. Ok, ahora, él tuvo ese plan, voy a subir y voy a ser Dios. ¿Y Dios qué dijo? Está bien, pues tú vas a ser Dios también. No. Él arrojó a Satanás de los cielos, ¿a dónde? A la tierra, ¿ok? Lo arrojó a la tierra. Pero pasó algo en ese instante. En Génesis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12. Y versículo 3 dice, también apareció otro señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Ok? Entonces, habla de un dragón y dice que ese dragón tomó una tercera parte de las estrellas y los arrojó sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, sabemos que no puede ser literal. ¿Ok? ¿Por qué? Si tú agarras una estrella y lo echas sobre la tierra, adiós tierra, porque cualquier estrella es más grande que la tierra. Entonces no es algo literal. Pero cuando la Biblia habla de estrellas, ejército de los cielos, puede estar hablando de estrellas o también de ángeles, ¿ok? Estrellas en la Biblia es símbolo de ángeles. Y el dragón, si vemos más abajo, en el versículo 6 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces lo que probablemente muestra esa visión es que cuando Satanás se rebeló, no se rebeló solo, sino una tercera parte de los ángeles del cielo, la tercera parte de las estrellas, le seguían. O Satanás dijo, yo tengo una idea, yo voy a ser Dios, me van a adorar a mí, yo les voy a subir de puesto, yo les voy a subir de sueldo, Dios no te aprecia, yo te voy a apreciar más, vente conmigo. Y una tercera parte de los ángeles dijeron, sale, vamos contigo.